Hola, hola. Muchas gracias por seguirnos. Bienvenidos a su podcast Inverso. Seguimos con nuestra temática de Jesús en el altar y nuevamente nos encontramos con Fanny. Liz, gracias por seguir nuevamente. Pues en este podcast vamos a terminar esta temática que comenzamos en la lección anterior, en el podcast anterior. Bienvenidas. Gracias por la invitación. Nuevamente. No, gracias por aceptarla. Y vamos a iniciar como siempre iniciamos con una oración. Fanny, ¿nos puedes dirigir? Claro que sí. Oremos juntos. Querido Dios, te damos gracias por estos momentos. Te pedimos tu compañía, tu bendición, que tu Espíritu Santo dirija este estudio. En Jesús, amén. Amén. Muy bien. Viene una parte interesante de cómo empieza la lección de esa semana y quiero preguntarles, ahora sí que la pregunta es un tanto fuerte, ¿no? Es un tanto directa y puede ser que no sea como que nuestra época o nuestro testimonio, nuestra vida, que en donde mejor hemos estado, ¿no? Y es esa parte o ese momento de nuestra vida donde más lejos nos podemos haber sentido de Dios y qué ocurrió, qué hicimos, qué pasó en ese momento, ¿no? No sé si tengan alguna experiencia, algo que les había pasado en su vida, cuando ahora sí que nos alejamos un poco, nos separamos un poco de Dios. Pues Fanny. bueno, yo pudiera compartir, tal vez se me viene a la mente, no es como que ha habido solo un momento, tal vez ha habido varios Sí. En donde he estado alejada de Dios, pero ahorita se viene a mi mente, yo soy nacida en iglesia, mi mamá aquí nos crió, nos enseñó desde pequeños, pero pienso que en algún momento de mi adolescencia, justo antes de bautizarme, como que estaba muy alejada, ¿no? Yo pasé por un momento donde tal vez como a los 11, 12, como que yo me quise bautizar, o no sé si más temprano, ahí mi mamá me corregirá, pero yo me quería bautizar, entonces mi mamá me dijo, no, pues espérate hasta que estés un poquito más grande y tal. Entonces yo tuve como este conflicto interno de, pues entonces no y tal, entonces como que me fui por el otro camino, ¿no? Entonces me alejé un poco, aunque seguía viniendo a la iglesia y seguía participando como en las reuniones, en las actividades que normalmente hay, yo realmente no tenía como una vida devocional con Dios como tal, ¿no? Entonces, una vez que me bauticé, después de ese tiempo, todavía no estaba como que por completo entregada a Jesús y cerca y en un lugar de mi vida donde yo pudiera decir, tengo una relación súper fuerte con Dios, ¿no? Sino que ya fue hasta un poco más grande donde yo voluntariamente decidí cómo buscarlo y demás, ¿no? Pero son momentos en los que yo puedo recordar de que a pesar de haber estado nacida y crecida en la iglesia y de venir sábado tras sábado, porque yo no falté un sábado a la iglesia hasta mucho tiempo después, puedes estar lejos de Dios a pesar de estar viniendo a la iglesia. Y fue uno de esos momentos para mí. Ok. Liz, ¿te recuerdas uno? Sí, claro que sí, hace algunos años, bueno, recientemente hace un año, cuando recién llegué aquí a Ciudad Obregón, por algunas cosas del trabajo, ¿no? Es difícil vivir solo y en ese trance, pues yo sí, bueno, desde niña entré a la iglesia, ¿no? Junto con mis papás y pues de igual manera siempre participaba en todo, clubes, que ejercicios de canto y en todo, ¿verdad? Pero justamente hace un año cuando recién llegué aquí, pues me topé con pared y de alguna manera siento que me alejé mucho de Dios y como que sí venía a la iglesia y me preguntaban, Lisa, ¿qué iglesia estás yendo? No, pues estoy yendo a la Norte, no, estoy yendo a la París y empezaba a decir mentiritas piadosas y pues obviamente no asistía a ninguna iglesia. Entonces, bueno, dije, si no voy a ir a la iglesia, no voy a estar jugando con Dios y entonces empecé en mi casa a orar y bueno, Señor, no te conozco, no sé quién eres, pero quiero saber quién eres tú. Y pues empezando a leer la Biblia encontré pues que sí, realmente Dios existe y Él se fue mostrando, ¿no? Cada día. Y definitivamente ya en este año, ¿qué pasó? Pues en el segundo año, pues me empecé a meter un poquito más en la iglesia y he visto cómo Dios ha actuado en mi vida. Y definitivamente todos en algún momento siempre caemos, ¿no? Satanás nos atrapa y, hey, Liz, no vales nada, Lisa, que vas a la iglesia, has hecho esto y esto y pues ni para qué. No tomes ni la iniciativa para hacerlo, para ¿no? acercarte. Claro que sí, para acercarnos, pero sí fue un momento muy, muy difícil, pero gracias a Dios aquí estamos. Aquí estamos, amén. Qué bonito testimonio. Sí, está muy bonito, me encantó la verdad. Y también obviamente todos, como decía Fanny, no es una vez, son más de una la realidad que vivimos y que pasamos por situaciones difíciles, ¿no? Tristes. Viene a mi mente uno en particular cuando no pude seguir estudiando en la universidad el último año. Fanny terminó antes por eso.
íbamos a terminar juntos. Ella nutrición, yo teología. Pero justo ese último año, de pasar de tercer año a cuarto, pues no había el presupuesto necesario para seguir estudiando. Gracias a Dios pude sacar mi visa y pude ir a trabajar un poco a Estados Unidos, juntar un poquito de dinero. Pero fue en ese momento cuando pues el plan, el deseo de seguir estudiando, el deseo de terminar, no se cumple y pues un poco sientes el bajón, ¿no? Y más que cuando llego a Estados Unidos, busco una iglesia para, pues, uno va a la iglesia y más yo en lo particular, yo me siento así, para ayudar, para servir, para, pues, hacer algo, predicar, culto, ayudar en lo que sea que me puedan decir, pero yo ayudar, ¿no? Y más que cuando llego a una iglesia, no hay como que esa bienvenida, no hay como que esa parte de, ok, estás estudiando teología, eres pastor, ven, ayúdanos, o sea, no. Y pasó un mes. Entonces, se juntó como que la parte de, como decía Liz, vivir solo, sin familia, sin amigos todavía, y estar en un lugar que pues no conoces a nadie, no te conoce nadie, estás como que apenas ahí dándote a conocer. Fue difícil, ¿no? Fue complicado, pero es en esos momentos cuando entiendes y comprendes muchas cosas, ¿no? Sí. Cuando estás metido ahí, solo ves cosas negativas. Solo ves lo malo, no estudié, estoy solo, nadie me dice que pueda ayudar, que le ayude. Entonces, justo cuando dije, Señor, estoy mal, o sea, esto está mal, estoy mal contigo, no estoy haciendo nada, ni te estoy sirviendo como debería, y no estoy haciendo que estar aquí valga la pena, hacer una diferencia en mí, ¿no? Y justo en esas semanas, en esos días que estaba llegando, que ya tenía como 1 mes y medio, 2 meses, hubo un campestre de la, digamos, de toda la zona, no sé cómo de la conferencia hispana. Estaba yo en Colorado, estaba yo en Denver, y hubo un campestre y una persona me invitó. Entonces ya en ese campestre pues ya conocí a los jóvenes, conocí a los de FESJA, conocí a todos, ¿no? Justo en esa semana que yo le había dicho, Señor, necesito hacer algo porque estoy muerto espiritualmente, estoy apagado y necesito moverme, necesito hacer algo. Y fue justo cuando viene este campestre y conozco a los demás, y entonces ya conozco otras iglesias, voy a otras iglesias y empiezo a relacionarme y empieza todo a cambiar, ¿no? Y qué importante lo que mencionas de tu comentarle a Dios, sabes que estoy triste, estoy apagado, me siento así, porque es justo en esos momentos donde Dios te quiere encontrar. O sea, en esos momentos es de que, ok, aquí es donde tú sientes que nadie te quiere, que a nadie le preocupas, que a nadie le importas, incluso a mí has llegado a dudar de que yo me preocupo por ti. Sí. Aquí te quiero encontrar y aquí estoy, ¿no? Y es en ese momento cuando reconocemos esa como necesidad, esa falta, esa carencia, donde Dios puede venir y tener esa conexión más completa contigo sin tanto distractor, ¿no? Sí. Y bien, esta semana estudiamos Lucas capítulo 6. Hay un versículo, hay algunos versículos que llamó su atención, que les gustaron. ¿Cuáles serían? Liz, Fanny, no sé quién quiere empezar. El capítulo 6, el versículo 12, principalmente, donde dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Después de esa noche vienen pues varios sucesos, tanto la elección de los discípulos, sanidad, el sermón del monte, las bienaventuranzas. O sea, justo después de esa noche donde Jesús pasa orando a Dios, es donde vienen cosas muy interesantes después de eso. ¿Y qué te llama la atención de esta parte? ¿Con qué te quedaste de que toda la noche? Toda la noche. O sea, toda la noche. Yo, en lo personal, es algo que yo no lo he experimentado. O sea, toda la noche, así, no sé, de 8 a 8, no sé, como un turno de trabajo nocturno de que de 8 a 8. Y sabes que en lo personal no lo he experimentado. Y las vigilias que se usaban tanto antes, no sé, yo pienso que ahorita ya no es tan común, ¿verdad? Deberíamos organizar una. Sí, deberíamos organizar una. Sí, pero sí, o sea, toda la noche el pasar con Dios, o sea, como que wow, ¿no? O sea, el no dormir y pasar la noche en vela, wow, o sea, qué potente ha de haber estado. ¿Algún otro versículo que te haya gustado, Liz? Pues Lucas 6:12. A ver, aquí lo estoy buscando. Creo que fue el que mencionaste, sí. ¿No? Pues sí, es el mismo. Hoy vienen sí. Conectadas. Creo que sí. Sí, no, pues hay todo, ¿no? Está bien. Si te gustó el mismo, sí. a mí también me gustó el mismo, pero también me gustó el 19, que es el que también viene adelantito en la lección, que dice, y toda la gente procuraba tocarle porque el poder salía de él y sanaba a todos. Tal vez nosotros como seres humanos no vamos a
vamos a tener ese poder, o la gente va a querer tocarnos, ¿no? Pero yo me pongo a pensar en que la gente va a querer estar con nosotros, va a querer escucharnos cuando llevamos paz, cuando llevamos esperanza, cuando llevamos esas palabras de ánimo, esas palabras que la gente necesita en momentos difíciles. Y no significa que podemos decir, no es que yo tengo superpoderes, o no es que yo tengo este don. Sí, puedo tener algunos dones, talentos, sí, pero lo vamos a lograr en la medida en que, como decías ahorita, ¿no? Oremos, nos conectemos con aquel que sí tiene el poder y con aquel que sí tiene esa capacidad de dar lo que la gente necesita, lo que la gente está necesitando en ese momento, ¿no? El pan de vida. Exacto, ¿no? Y no sé si les ha pasado en algún momento, ya sea con un familiar, con un amigo, con un vecino, lo que ustedes me puedan decir, que llegamos justo en ese momento indicado para ayudar, para servir. Y podemos decir, es que no sabía, pero cuando nosotros estamos ahora sí que conectados y sincronizados con Dios y dejando que Dios actúe en nuestra vida, es cuando pasan esas cosas y se siente muy bien. Sí, pues es cuando mencionan, ¿no?, que Jesús irradiaba el poder de Dios, y si uno creía, con el simple hecho de tocarlo, nosotros éramos sanados. Ahora, ¿nosotros irradiamos la luz de Dios a los demás? Sería una pregunta muy... Buena pregunta. Muy capciosa para reflexionar, ¿no? Realmente nuestra comunión con Dios se refleja en lo como hablamos, como actuamos, en lo que decimos, ¿no? Pero definitivamente yo creo que me quedo con eso en parte de la lección. Sí, y como lo veníamos diciendo en la lección anterior, y que creo que lo mencionó Fanny, no recuerdo exactamente, pero lo mencionamos así todos juntos, que es algo que tal vez pocos hemos experimentado, porque yo la verdad sí he orado, pero toda la noche no, siendo sincero. Sí, igual. Pero volviendo a lo que dijimos en la lección anterior, a veces pensamos que sacrificar sueño para platicar con Dios es un sacrificio, pero la realidad es que como no lo hemos hecho, no sabemos si es realmente un sacrificio, no sabemos qué beneficios nos va a llegar o qué beneficios vamos a obtener por pasar ese tiempo con Dios. Saben, yo cada año hago como esta meta, o hago como se le puede decir, como de hacer algo. Y siempre fracaso, es la verdad, sí, siempre fallo. Cada año lo intento, pero siendo sinceros, fracaso. ¿En qué? Me gustaría, cada vez que yo oro, para los alimentos, cuando me despierto, mi oración personal, mi oración de estudio, cada vez que yo oro, tomar el tiempo. ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos pasaste? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto tiempo oro? Y entonces, a lo largo de ese año, llevar esa cuenta, solo apuntarlo. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Como el tiempo en pantalla, ¿no? Como el tiempo en pantalla, ¿no? Ándale, como el celular, ¿no? Sí. Sería padre, ¿no? Pero quisiera llevar yo esa parte, ¿no? Ese tiempo, para que de esa manera yo saber, cuando se acabe mi año, cuánto tiempo platiqué con Dios. O sea, para darme cuenta de una realidad. Y la realidad es que si yo comparo el tiempo que platiqué con Dios con el tiempo cosas que dediqué a otras cosas, pues voy a darme cuenta de qué es una prioridad en mi vida. Voy a darme cuenta de eso. Que aunque también pienso que sería difícil porque a veces platicamos con Dios innecesariamente, o sea, no sé, vas manejando o incluso aquí mismo, no sé, tú puedes estar pidiendo a Dios algo y pues es algo tan bonito, tan directo que no necesita tomarse el tiempo. Pienso que sería difícil. Sí, es difícil, por eso fracaso. De hecho, sí, y 1 Tesalonicenses también dice, no, o sea, orar sin cesar. Sí. No, orar sin cesar, o sea, en todo momento, que yo pienso que esa es la meta de todo cristiano, el que oremos en continuidad y que en todo el tiempo tengamos como esa conexión con Dios hasta cierto punto, ¿no? Como Daniel, ¿no? Que oraba 3 veces al día, en la mañana, mediodía y en la noche, y nosotros apenas y para la comida. A veces. Y también me pongo a pensar que es difícil hacer eso, pero también me pongo a pensar en ya me voy a meter en temas más polémicos, ¿no? Pero no nos vamos a desviar tanto. Pero me pongo a pensar no solamente en el diezmo de mis ganancias, de lo que Dios me da, en el diezmo de eso, sino también en el diezmo de mi tiempo. O sea, que no tomar tiempo, pero sí que mi meta sea orar. Si son 24 horas, claro, 2 horas. 2 horas y 40 minutos. 40 minutos. Aunque sea dividido, lo dividimos o lo redondeamos en 3 horas, ¿no? O sea, que cada día yo pueda orar 3 horas. Creo que ya eso
estaremos del otro lado. Sí. O sea, y de eso vamos a hablar en la lección acerca de la oración, ¿no? Muy bien. Viene una parte interesante y con eso me gustaría empezar, ¿no? Y ese fue mi texto, ¿no? De que toda la gente quería tocar a Jesús. Ujú. Toda la gente quería tocarlo. ¿Por qué? Porque Jesús tenía el poder de sanar. Y conocemos la historia, pues, de la mujer que solo tocó su manto y fue sanada, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo sería ese momento o cómo sería sentir eso, ¿no? Tocar a Jesús, estar cerca de Él. Y será que tal vez yo hoy, pues Jesús, pues obviamente no está aquí en la tierra físicamente, ¿no? Como lo estuvo en ese Como momento, tal. ¿no? Pero cuando yo me conecto, no sé si han sentido como que un abrazo o han sentido que no están solos, que alguien está allí. Hay una presencia. Sí, yo a mí, ay, bueno, no sé si compartirlo o no. La verdad, cuando me pasó, yo dije, estoy loca. Sí. Ay, no me juzguen, por favor. No, aquí no juzgamos. Escuchamos, pero no juzgamos. Escuchamos, pero no juzgamos aquí. Fíjate, una vez yo acostumbro a escribir mis oraciones. O sea, es como la manera en la que yo he encontrado de pasar mi tiempo con Dios, ¿no? Entonces, una noche yo estaba escribiendo, ya vivíamos aquí en Obregón, hace que será como 2 años. Entonces, estaba escribiendo mis oraciones y mi oración principalmente en esa noche eran como agradecimientos. O sea, era como que andaba mucho a agradecer. Entonces, gracias por esto, por esto, por esto, por el otro. Y estaba yo solo en mi cuarto, creo que Jonathan estaba en otro cuarto con la niña. Y de repente se abre la puerta. Así, Jesús, Así, ven. así, Ay, así, ay, ay. se abre la puerta, o sea, se abre la puerta y yo, pues, ¿qué onda, no? Porque no había ni ventana, o sea, que tú dijeras el viento, o sea, algo, o sea, como que se abrió la puerta. Sí. Y yo, ok. que es lo normal. Y ya, ajá. Ventana abierta, el viento, se abre, se abre o se cierra. Sí, En no, su- se abrió sola. Entonces yo como que, Dios, ¿estás aquí? Y en mi mente escuché, sí. Y yo, pum, así como que dejé de escribir, ¿no? Ya, y me puse como a platicar con él, ¿no? O sea, y dentro de todo, o sea, sentí como una alegría, una presencia, una paz, no sé cómo poder describirlo, pero no me queda ni la menor duda de que Dios estaba allí. Una vez que terminé la oración dije, ay, pues a quien se lo cuente va a pensar que estoy loca. O sea, a quien se lo cuente va a pensar que estoy loca. Pero a mí no me queda la menor duda y para mí ha sido como un momento muy especial que yo atesoro porque no es algo que tú digas, siempre me pasa o es algo muy constante. O sea, quisiera, ¿no? Quisiera, ojalá, no sé de qué dependa o no, pero para mí fue algo como es algo indescriptible para mí, ¿no? Sí. O sea, como que sentir que es ese y poder platicar, no sé cuánto tiempo pasó. O sea, me el puse a tiempo, platicar. o sea, Sí, no lo se va. mides. No lo medí, o sea, era de noche y yo no sé cuánto tiempo pasó y me puse a platicar, o sea, y ya, y como que de repente no me acuerdo si yo me quedé dormida o qué, pero fue como, o sea, como que ya, o sea, como que primero estuvo y ya no estuvo, o sea, y se notó como la diferencia. No vi nada, o sea, no crean que... Sí, sentiste, No sé, sentiste. sí, exactamente, exactamente. Y yo, bueno, en lo particular, yo no creo que estés loca, ¿no? Gracias. No juzgo. Doctor psiquiatra. Pero entiendo también que cada uno vivimos cosas diferentes. O sea, Sí. no porque Fanny vivió eso y sintió eso y la puerta se abrió, tú lo vas a vivir, yo lo voy a Sí, vivir, sí. o alguien que nos ve lo va a vivir. Ujú. Cada quien va a vivir lo diferente. Sí, sí. Yo, en lo particular, cuando pasamos por ese tipo de cosas o cuando decisiones, cosas que piden en nuestra vida y lo que tú decías, no sabes de explicar lo que sientes, pero te sientes feliz, te sientes lleno, te sientes completo. Ujú, ujú. Y en lo particular, como yo decía, eso siento yo. O sea, como que alguien está así abrazándome, Ujú. como que alguien está... Contención, así. lo que yo necesito, eso, o sea, el contacto, así como que yo no estoy aquí solo, Dios está conmigo Amén. y todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque Él me está guiando y estoy seguro de eso, ¿no? Amén. Entonces, ¿ibas a decir algo, Liz, que también te pasó? Sí, pues en alguna ocasión en la noche también me ha pasado, cierta ocasión me pasó que yo sentía mucho miedo, no sé, de repente pues en la noche sentía yo, pero sentía miedo, no sé, que sentía temor. Y a mi mente llegó el canto, es un himno, es bajo sus alas Seguro seguro descanso. descanso. Y lo puse y sentí una paz, o sea, ese miedo que yo tenía, sentí una paz, una tranquilidad y me puse a llorar y empecé a orar y dije, Señor, y empecé a platicar con Él y se me fueron como 4 horas, casi toda la madrugada, Sí, sí. estar platicando con Él, o sea, no necesariamente cerrando los ojos, sino con el simple hecho de hablar con Él, mover mis manos y decir, Señor, estás aquí conmigo y no estoy sola. Amén. Sí. Y es muy bonito eso, y creo que mucha gente que nos está viendo ha sentido eso también. Pueden escribir en los comentarios, acuérdense que escuchamos
pero no juzgamos, ¿no, Fanny? Sí. Igual pueden contar cosas como lo de Fanny que les pasó para que más ¿Cómo lo veo? personas... Sobrenatural. No, tampoco es sobrenatural, o sea, que hemos sentido pues que Dios está con nosotros, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí. hay algo que me gustó mucho aquí en la lección, que dice, ninguna de las enseñanzas de Jesús se formó sin que tuviera antes que pasar un tiempo de oración secreta. 100%. ¿Cuántas decisiones tomo sin orar? ¿Cuántas cosas hago en mi vida sin orar? Lo que decíamos en la transmisión pasada, ¿no? O sea, el orgullo, pues cuánto, porque yo puedo, yo decido y, o sea, no tomamos lo en cuenta necesito. a Dios, ¿no? Ujú. Sí, o sea, yo me pongo a analizar todo esto, ¿no? Y a veces hacemos muchas cosas porque ya me las sé. Ujú. Porque ya sé cómo se hace, porque ya sé a dónde voy, porque ya sé dónde lo voy a encontrar, porque ya tengo la solución, porque yo soy inteligente. Ujú. Entonces, estamos tan confiados de mis capacidades, como dices tú, ¿no? Nos olvidamos que Dios está para eso, para ayudarnos. Y ya que las cosas no van tan bien, decimos, Señor, fíjate que me faltó orar. Me faltó decirte que me ayudes en esto y que necesito hacer esto y que me ayudes en lo que viene más adelante. Entonces, creo que el ejemplo que Jesús nos deja, siendo Jesús nos dice la importancia de la oración, De la oración. de conectarnos, ¿no? Sí. Muy bien, vamos a seguir. Viene esta parte que me pongo a pensar en lo que yo he vivido y pues no se acerca a absolutamente nada, ni podemos decirlo ni un 10%, ni un 5%, ¿no? Y lo voy a leer textual, dice... La gama de necesidades, amenazas y distracciones que Jesús enfrentó durante su ministerio terrenal va más allá de lo que cualquier persona pudiera examinar. Sus cargas se hicieron más pesadas porque su propio pueblo lo rechazó. Fue traicionado, capturado, abandonado por sus discípulos, acusado falsamente, escupido, golpeado, azotado, crucificado en la cruz. Y algo que todos sabemos que no es ahora sí que lo más bonito contar o no es algo que vamos a ver en muchas imágenes, obviamente por respeto, pero recordemos algo, no sé si lo sabían, ¿no? Pero Jesús también fue avergonzado. Siempre vemos la crucifixión taparse, pero la crucifixión es desnudos. Sí. Jesús fue crucificado desnudo. Entonces, todo eso pasó Jesús. Quitémosle si quieren la crucifixión. Pero todo lo demás, ¿cuándo yo he vivido algo así? Sí, jamás. ¿Cuándo yo he pasado por algo así? Sí, somos traicionados por amigos, somos engañados, sí, pero acusados, golpeados, escupidos, o sea, rechazados. Y públicamente. Ese es el, así que lo más grande, ¿no? Y Sí, incluso que, perdón, no, que dime. menciona que el grupo más poderoso religioso de la sociedad en ese momento procuraba dañarlo, ¿no? Los fariseos. O sea, no sé, imagínate cuántas veces te has sentido a lo mejor excluido o rechazado por algún grupo de amigos, algún grupo de la escuela o algo, ¿no? Pero, o sea, Jesús, las personas eran amenazas directas, así, ¿no? Y complots para asesinarlo de la gente más importante, la gente más recatada de ese momento. Y todo eso, o sea, la presión como social o la exclusión, el rechazo, que eso supone una carga mental, emocional muy fuerte también, ¿no? Más lo físico, más todo. Entonces, Jesús encontraba fortaleza para pasar por esas experiencias en el altar. O sea, en el altar, en la oración, ahí es donde él recargaba su pila, y ese es el ejemplo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, vemos que en muchos versículos dice que en su altar en el desierto, ¿no? Jesús se iba a un lugar desierto y allí oraba. Ese era como su altar, en apartarse, en esa soledad, él encontraba. Y a eso también estamos llamados nosotros, ¿no? A seguir su ejemplo y decir, ¿sabes qué? Todas esas cosas voy a poder soportar o atravesar cuando nosotros ponemos esos momentos o pasamos esos momentos con Dios. Sí, y justo lo que estás mencionando de las amenazas es lo que viene en la siguiente parte, ¿no? Que durante 3 años y medio, o sea, todo su ministerio, Todo el ministerio. desde que comenzó hasta que es crucificado, fue amenazado por los fariseos. Sí, sí, fue acusado, o sea, y entonces podríamos pensar que, pues que era algo que no tenía miedo Jesús. No le daba ansiedad, toda tanta acusación. Exactamente. No tenía sentimientos, o sea, no pasaba por eso. Claro que pasaba por eso. Claro que tenía miedo, pero sabía
en quién podía confiar y a quién podía acudir. Amén. Ahora, ahorita comentábamos antes de grabar, acerca de la ansiedad, ¿no? Ujú, Acerca de sí. los miedos, acerca de todo, ¿no? Y yo les preguntaba, y les pregunto a las personas que nos ven, ¿será que la ansiedad, será que la depresión, será que el miedo, será que la soledad, tantas cosas ahorita que la salud mental que tanto hablamos, ¿no? Ujú. Sí. ¿Será que solo se sana o uno se puede sanar teniendo una conexión con Dios, teniendo un encuentro con Dios cada día, teniendo ahora sí que una relación cercana a Dios? ¿Así es como se puede sanar? Pues yo creo que sí se puede, pero también se necesita la ayuda psicológica. El hecho de aceptar que tengo un problema, sí, yo sé, Dios me escucha y orando y leyendo su palabra, quizás nos puede transformar y nos puede ayudar a no sentirnos así, pero definitivamente sí necesitamos consejo de algún experto para manejar ese tipo de problemas, ¿no? Pienso que al igual como cualquier enfermedad biológica o fisiológica del cuerpo, también las enfermedades del alma o de la mente se pueden atender. Y Dios pone las herramientas, así como pone a los médicos, las medicinas, Dios también pone a las personas que son expertas en ese tema para orientarnos y para guiarnos y ser sanados de alguna manera también a través de ellos, ¿no? Sí, justo en mi clase de capellanía que estoy teniendo, tocamos este tema, ¿no? Y vimos este punto, ¿no? Importante. Es importante, claro, tener mi comunión con Dios. Es importante, claro, tener esa cercanía con Dios. Pero también debo de saber por qué caí en eso. Debo de saber cuál fue, ahora sí que lo que Encontrar detonó. el origen o la causa, ¿no? La causa, o sea, el origen de esto. Y lo voy a hacer, como decían ustedes, buscando a las personas profesionales para ayudarme. Porque muchas de las cosas que tengo, muchos de los traumas, muchas de las cosas que he vivido, vienen arrastrándose desde mi infancia, tal vez, ¿no? De todo lo que he vivido en mi pasado, ¿no? Y eso se hace, pues, con una persona profesional, ¿no? También otra herramienta y que Dios le concedió también a Jesús fueron su grupo de discípulos. O sea, justo Justo después de amigos. esa Justo noche eso, ya. de orar, fue que y escogió y nombró a cada uno de los 12 para que lo acompañaran en esos momentos y en todo eso que Jesús iba a atravesar. Nadie llega solo, ¿no? O sea, es como con amigos. Y yo pienso que también es algo muy importante que nosotros necesitamos, tener amigos o personas que tengan la misma fe que tú y con quien puedas compartir tus cargas espirituales, emocionales, mentales, ¿no? Eso ayuda mucho también para, pues, salir un poco más rápido de la depresión, de la ansiedad. Sí. Y como tú lo dices, justo después de toda esa noche, como lo decías ahorita que dijiste lo del versículo favorito, el versículo que más te gustó, después de orar toda esa noche, fue que eligió, le podemos decir, a su grupo de apoyo, ¿no? A esa A su red de comunidad, a apoyo. su red de apoyo para estar ahí, ¿no? Para apoyarlo, ¿no? En esos momentos difíciles, ¿no? Vamos a pasar a lo que sigue en nuestra lección. Y viene esta parte de probar, ¿no? perdón. De hacer esa diferencia. Y viene aquí en la lección algo que me estaban diciendo ustedes de una vigilia, ¿no? Que a veces son muy buenas y a veces Muy cansada. muy cansadas, ¿no? Yo me acuerdo mucho de vigilias que hacían en la iglesia y Sí. hubo una que fue toda la noche. Y uno no está acostumbrado. Y yo más que estaba adolescente, joven, en esa etapa de, pues no de rebeldía, pero sí de, pues un ratito y me da sueño, ¿verdad? Entonces, viene un ejemplo aquí y vienen algunas cosas que podemos ver. ¿Por qué es tan difícil, a lo mejor, pasar una noche de oración, una noche de consagración, una noche en la cual tú puedes conectarte? Podemos pensar en una vigilia, o podemos pensar en nuestra casa, ¿no? ¿Será tan difícil conectarme en las noches? Yo me pongo a pensar en lo que yo he hecho a veces en las noches. Cuando vamos y salimos en una lunada y estamos jugando, ahí es bien fácil. Uy, se te dan Hasta las nos bien tarde, ¿no? acomodamos y nos pueden dar las 12 y seguimos jugando, que juegos sociales o que juegos de mesa, o vamos a poner una película y palomitas y algunas botanas. Es muy fácil. Eso no es difícil adaptarnos. Ujú. Pero ¿por qué será que cuando nos ponemos ahora sí que a estudiar, a meditar en un tema, a aprender, ahí es cuando viene algo que no es tan fácil? Decía mi mamá, cuando empezamos la matutina, pues antes de irnos a trabajar, me acuerdo, o en la noche la vespertina, decía mi mamá, vamos a hacer oración y vamos a leer la matutina. Y de repente todos, y leen así, Ya con un te sueño, sueño. y decía mamá, es que es el diablo el que está ahí picándote para que te des Dando sueño. sueño. Sí, pero de alguna manera también, ¿no? El tener ese dominio propio, como
como personas, ¿no? De que Sí. lo voy a hacer y tener esa responsabilidad, Sí. te voy a buscar porque te necesito y porque sé que de alguna manera me va a ayudar, ¿no? Sí. Sí, sí. Y a mí viene a mi mente también esa parte de no solamente, ahora sí que los días en la perdón, las vigilias o cuando tú quieras hacer algo en la noche para consagrarte, sino incluso a veces el día del culto o el día del grupo pequeño o el día del culto de mitad de semana, que estamos tan cansados que a veces vamos, pero nuestra mente está en otro lado o hasta a veces nos estamos durmiendo. O sea, ¿qué pasa cuando nosotros queremos consagrarnos? Obviamente que va a haber adversidad. Obviamente que el enemigo no quiere que yo me consagre. No quiere que hagas no esa quiere que yo conexión. haga esa conexión. Y justo lo decíamos en el grupo pequeño, ¿no? De jóvenes, ¿no? Cómo estamos estudiando el libro de Daniel y algo que están aprendiendo, algo que les está gustando, que les está llamando la atención, pues obviamente que cada miércoles va a haber trabas para que los muchachos no estén el miércoles en el grupo pequeño, no estén en esa consagración. Y algo que recordé ahorita, ahorita que estábamos aquí en el podcast, es un testimonio que yo leí hace algunos años atrás, que ahora sí que me Impacto. o sea, me quedé así como que sin palabras, como cuando escuché un testimonio de alguien y no puedes decir nada, no sabes qué decir. Es un testimonio de una persona, Norma se llama, una matutina de adultos por allá del 2005, yo creo, 2010 por allá. Sí que te impactó. Sí, me impactó porque hasta me aprendí la historia y fueron sí, como sí. 5 días la historia porque continuaba y continuaba y continuaba la historia. Entonces, la historia, el testimonio de Norma cuenta algo así, lo voy a tratar de resumir en lo más importante porque sí está muy largo. La historia cuenta de que Norma era esposa de un pastor. Su esposo no estaba fuera dando algunos seminarios, predicaciones, y entonces un material para la escuela sabática de niños no había llegado y necesitaba ir a la ciudad, a una ciudad vecina por ese material, que solamente tenía que ir ese día porque no se iba a perder y los niños no iban a tener ese material. Entonces, la ciudad donde Norma vivía por allá, Israel, por allá no recuerdo, eso sí no recuerdo la ciudad, pero era una ciudad que estaba pasando por guerrillas, por guerras entre las mismas, pues ahí grupos, ¿no? Entonces ella no titubeó, dijo yo voy a ir. Y se llevó a su hijo, no fue sola, se llevó a su hijo, digamos, pequeño, 5 años, 4 años. Fueron, consiguió el material, lo tomó, se le hizo tarde, no pudo regresarse ese día, tuvo que dormir en ese lugar, durmió. Y entonces dice que cuando ella estaba pues ya en su cama, oraron su hijo y ella, se acostaron, escuchó una voz que le dijo, no duermas, ora. Entonces ella estaba completamente segura que Dios le estaba Lo hablando. escuchó clarito. Se levantó, oró, pidió por su esposo, pidió por su familia, que todo esté bien. Se volvió a acostar. La segunda vez, otra vez la voz le dice, no duermas, ora. Bueno, otra vez se levantó más preocupada, oró, pidió por ella, por su hijo, por el material, por la iglesia, por todos los hermanos. Bueno, ya oré, otra media hora, 1 hora, voy a dormir. Tercera vez, no duermas, ora. No, ya se asustó. Ya eran 3 veces escuchar esa voz. Y dijo, bueno, no voy a dormir, voy a orar. Entonces dice que comenzó a orar. Y ella abría su Biblia. Voy a hacer un ejemplo, ¿no? Préstame tu Biblia. Dice que abría su Biblia. Y dice que la abría. Y estaba su Biblia y su himnario. Entonces dice que lo abría como que así. Entonces cada vez que la abría así de esa manera, dice que caía en el Salmo 91. Entonces dijo, los salmos son oraciones, voy a leer los salmos. Entonces dice que leyó el Salmo 91 y abría el himnario y era el canto de Bajo sus alas. Entonces dice que cada vez que ella cerraba el himnario y lo abría y cerraba la Biblia y la abría, caía en la misma página siempre. Entonces estuvo leyendo el Salmo 91 y cantando Bajo sus alas, ¿no? Y así amaneció. Toda la noche estuvo haciendo eso y orando. Entonces amaneció, cambió a su hijo, agarró las cosas y salieron en el autobús. Justo cuando iban en el autobús, dice que empezaron a haber enfrentamientos y empezaron a escucharse detonaciones. Y entonces Norma no hablaba, hablaba el idioma de esa ciudad. Y entonces si ella hablaba ese idioma, pues sabían que iba a ser de ahí, iban a escuchar su acento. Y entonces
dice la historia que miró que todos estaban muertos a su lado, todos estaban pues lastimados o con heridas de bala, y se acordó de los salmos. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no llegará. no llegarán. Entonces dice que quiso bajarse del autobús y miró que un guerrillero venía al autobús. Entonces ella, ahora sí que sin pensarlo y no sabe cómo, pero en inglés le dijo, deténgase. Soy miembro de la iglesia adventista, pero en inglés. Y como se lo dijo en inglés, el guerrillero no supo el acento. Y entonces le dijo, entonces lárguese de aquí, no tiene que estar aquí. Se bajó del autobús y miró que un hombre iba caminando por allá por la orilla, así. Entonces dijo, me voy a seguir a ese hombre. Y siguió al hombre, siguió a ese hombre. Y entonces ese hombre pasó un carro, se subieron y llegaron a la ciudad, a su ciudad donde ella vivía. Y se empezó a sentir muy mal. Pero ese hombre ya no estaba. Había desaparecido ese hombre. Entonces ya que se sintió mal, pues se desmayó, llamaron a la ambulancia y ya se fueron al hospital, ella y su hijo. Entonces cuando llegan al hospital, aquí va lo impactante, ¿no? Cuando llegan al hospital, la revisan, prueban todo, le dicen, el doctor le dice, Norma, no le dice Norma, le dice, señora, le dice. Le dice, señora, ¿quién es usted? Y entonces Norma le dice, pues llené mis papeles antes de llegar al hospital, soy Norma. No, señora, ¿quién es usted? ¿De qué está hecha? Entonces, no sé. Entonces, ya ven que hay como muestrecitas en el hospital, o hay como, no sé cómo se le llaman esas cosas, pero hay como cosas así, como para tomar muestras, no sé. De laboratorio. Me lo imagino como laboratorio, o sea, me lo imagino porque no soy doctor, ¿verdad? Okay. Entonces, le lleva algo así, ¿no? Y le enseña balas que sacó de su cuerpo. Y le dice, saqué 3 balas de su cuerpo. ¿Qué? Pero cada bala es como si una pared de metal, una pared, las detuviera. No te pases. Y no le entraron, dice. ¿Quién es usted? Y entonces, eso es lo impactante para mí. Sí, entonces dice la historia que ahí Norma se dio cuenta por qué tenía que estar orando, por qué tenía que estar leyendo, por qué tenía que estar cantando toda la noche. Porque iba a pasar algo en su vida. Dios la iba a librar de algo. Y la libró de eso. Entonces, hay muchas cosas que decir y todo lo que Dios y todo lo que Jesús hizo cada noche. Pero a mí este testimonio hoy, pues ahora sí que lo recordé. Sí, porque fuerte. queda perfecto con lo que Jesús vivió, ¿no? Con lo que yo vivo cada día y con lo que eso viene a nosotros hoy, ¿no? Y yo desde que lo leí dije, wow, o sea, ¿hasta dónde llegan los milagros de Dios? ¿Hasta dónde llega esa parte cuando yo permito, ahora sí que quito ese acceso quito esa bloquear o quito esa parte de decir no y entonces meto y dejo que Jesús entre, ¿no? Sí. ¿Qué más? Ya se quedaron impactados, sin palabras, ¿verdad? No, Sin ¿sabes qué palabras. me hizo recordar? ¿Cuándo fue que platicamos? Que íbamos en el carro, que Hace íbamos a como tener un 2 ensayo. viernes, Hace como sí, 2 viernes. Pues yo venía de Mazatlán para acá y justamente pasó algo similar, ¿sabes? Bueno, obviamente no pasó que me dieron con las balas y así, ¿no? Ujú. Pero yo vine en el camión. Y la verdad es que comúnmente no siento esas ganas, no sé, de repente me dieron ganas de cantar y estaba yo escuchando música y obviamente cristiana, ¿no? Y sentí las ganas como de cantar en el autobús, pero pues no, dije, no, pues que voy a andar cantando yo en el autobús y seguí escuchando la música, y llegué pues muy de madrugada a mi casa y pasó pues como si nada hubiera pasado. Y resulta que platicando con Steffi me estaba comentando que ese mismo día en la noche, ¿verdad? Pasó ahí unas balaceras, no sé qué, sí. y no nos damos cuenta, pero cuando Dios nos habla y nos dice, hey, busca, realmente Dios nos está cuidando y nos está diciendo, búscame porque va a pasar algo. Y de alguna manera Él nos protege, inclusive a pesar de que no le buscamos, que no oramos, no leemos. Y como mencionabas, ¿no? Nos creemos autoinmunes a todo lo que nos vaya a suceder, pero definitivamente es importante siempre estar en comunión con Dios, ¿no? Así es, Sí. 100%. Hay algunas preguntas que dejamos para el final. Bueno. ¿Ibas a decir algo? Sí, iba a comentar nomás rápidamente. Aquí nos menciona como unos pasos a seguir al momento cuando vamos a pasar con Dios, que lo primero es invitar al Espíritu Santo a que esté.
y que Él va a venir, nos va a llevar al altar, ¿no? O sea, es como muchas veces queremos empezar y de que, bueno, pues voy a abrir la Biblia, no, a ver qué, no, o sea, primero hay que abrirla con dirección, y qué mejor dirección que la de el Espíritu Santo, ¿no? La segunda es abrir la Biblia y leer un pasaje, un versículo o más, lo que tú vayas contemplando en ese momento, y te hagas algunas preguntas. Ahí lo menciona la lección: ¿cuál es el concepto de este mensaje? ¿A quién está hablando? ¿A quién está hablando? ¿Hay algo que pueda aplicar a mi vida? ¿Hay algo que necesito cambiar? Que Dios me está hablando en su palabra. ¿Hay algo de mi vida en particular que Dios me está pidiendo que cambie? Y el número 3 es, cuando hemos terminado, orar por lo que hemos leído, ser honesto con Dios, contarle lo que tenemos en nuestra mente, o sea, de lo que entendimos, o de que incluso, o sea, sabes que Dios, pues no lo entendí, ayúdame a entenderle, porque la verdad, o sea, pedir sabiduría, Santiago dice, pidan la sabiduría, a nadie se le va a negar. Entonces cuando se sientan faltos, pídanlo, porque muchas veces es como ese miedo, ¿no? De que, oye, pues voy a abrir y voy a leer y a lo mejor no voy a entender. También ahorita, pues en las aplicaciones del celular o de las tabletas puedes buscar y ver diferentes versiones, comparar, etcétera, para que sea un poco más sencillo. Pero a veces yo pienso que un obstáculo puede ser eso, ¿no? O sea, como que no saber cómo empezar. Es como vas como a la primera cita tal vez con alguien, ¿no? De que llegas y todo incómodo, de que no sé qué voy a hacer. Digo, yo no me acuerdo ya. Pero Sí. Jonah, estás escuchando, ¿verdad? sí, pero, o sea, en una primera cita como que todo es a lo mejor muy incómodo, no fluye, pero pues al igual, al sentarnos con Dios y seguir pasando cada vez más tiempo con Él, todo es como más natural, no batallas tanto, no tienes como ese miedo y pasas más tiempo en la cercanía con Dios. Entonces nos da estos 3 pasos, ¿no? Recapitulando, el número 1 es invitar al Espíritu Santo, 2, abrir la Biblia, leer un pasaje, y 3, orar acerca de lo que hemos leído. También añadiría yo, o sea, si estás planeando como pasar una noche a lo mejor con Dios, también cantar, incluir cantos, música, siempre es importante, lo hace todo más ameno, y comunicarnos con Dios también a través de los cantos, ¿no? O sea, hay muchos cantos que hay en ocasiones tanto de Dios para nosotros como de nosotros hacia Dios. Entonces, incluir la música también dentro de nuestra devoción, cuando estamos planeando a lo mejor tiempos más largos, puede hacerlo todo más ameno. Entonces, sí, y creo que mencionaste algo bien interesante que nada más quiero enfatizar en eso. Uh-huh. El miedo de la gente. Lo practicas una vez, ay, no le entendí. Ay, no, ya. No, es que no le entiendo esto. Es que esto es bien difícil, esto está muy complicado. Uh-huh. No le entiendo, y como que la gente se desanima por ello y lamentablemente lo dejan de hacer, ¿no? Y como dices tú, la honestidad y el decirle: Señor, necesito que me ayudes porque quiero entenderlo, quiero conectarme contigo, quiero hacer las cosas bien, ¿no? Eso es una de las cosas que me gustaría enfatizar porque es muy, muy común, ¿no? Sí. Y vienen las preguntas, chicas, vienen las preguntas que dejamos al final. Okay. Liz, ¿quieres comenzar con la tuya? Sí. ¿Por qué la oración secreta es esencial para la vida cristiana? Y me gustaría que nos fuéramos a Mateo 6, 5 y 6, que menciona: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. La oración secreta es importante para que nosotros todos los días, porque dice el Señor que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cómo va a estar Dios con nosotros si no le vamos a dedicar el tiempo para orar, para estudiar? Y es algo que muy trillado se podrá decir, que en la iglesia, inclusive pues en el colegio, ¿no? Todos los días siempre se dice, hay que leer, hay que estudiar, hay que orar, pero ¿realmente lo aplicamos a nuestra vida? Y esa parte ahora sí que es muy importante, como tú decías, no solamente es importante, es vital para el cristiano, porque ustedes y yo sabemos que cuando yo oro en secreto, el único que escucha es Dios. El único que cuando decimos en secreto, yo lo entiendo como en la mente, ¿no? Sí. Yo así lo entiendo. Sí. Porque cuando oramos en público, cuando oramos en voz alta, ustedes saben que así como Dios nos escucha, pues el enemigo también nos escucha. Claro. Y sabe lo que le estamos pidiendo a Dios, y sabe lo que le estamos confesando, y sabe lo que le estamos diciendo que estamos fallando, y en qué fallamos, y en qué nos es difícil salir adelante, ¿no? Pero cuando yo oro en lo secreto, cuando yo me conecto a Dios en lo secreto, solamente Dios y yo estamos escuchando. El enemigo no puede entrar, no puede saber cómo me estoy comunicando. Y he ahí la gran importancia de esa oración secreta, de esa oración vital para el cristiano. Y
debería ser algo que nunca debiera de faltar en nuestro diario vivir, en nuestro día a día. Es como esa gasolina, es como esa carga que necesita cada dispositivo para funcionar. Bueno, así de importante es esa oración secreta para mí. Muy bien. Fanny, tu pregunta. ¿Qué haces cuando pasas noches en oración y Dios parece no responderte? Qué difícil, ¿no? ¿Qué pasa? Miren, yo lo veo de esta manera. Cuando decimos, paso mucho tiempo orando, paso mucho tiempo pidiéndole a Dios algo, pero Dios no me responde, bueno, para mí ya me está respondiendo. Para mí ya me está diciendo que ella a lo mejor no es, o que ese trabajo no es, o que por ahí no es, o que esa decisión o ese sueño, ese plan que tengo tampoco es. Entonces, cuando yo estoy esperando una señal, tengo que ser paciente, porque quiero orar hoy y que mañana me responda. Entonces, obviamente tengo que platicar con Dios. Señor, voy a estar orando 3 días, voy a estar orando 7 días, voy a estar orando 5 días, voy a estar orando, pero voy a hacer un plan de oración. Voy a orar en la mañana, en la mediodía, en la tarde, por esto. Si necesito que me digas si es esto. Si no, también me lo vas a decir. Entonces, he escuchado muchos testimonios de personas, de amigos, que tal cual, así como ellos dicen, quiero que me digas que no. Y me han dicho, ¿sabes qué? Yo no creí jamás que Dios me fuera a decir que no. Contestar de Y esa me forma. dijo no. Y me lo dijo a través de una persona. Y yo ahí entendí. O sea, yo estoy orando por algo y le digo a Dios esto, pero no quiero aceptarlo. Lo que Dios me está contestando, lo que Dios me está respondiendo, la voluntad de Dios. De hecho, hay un versículo, no recuerdo la cita, pero hay un versículo que dice, justo antes de que tú ores, yo ya habré respondido a tu oración. Es difícil, Fanny. Es difícil. Es Ok. difícil. Y mencionabas, no lo quieres mencionar ahorita, pero yo lo voy a Sin mencionar. comentarios. Yo lo voy a mencionar porque lo mencionaste fuera del aire. Sí, Y decías, ¿qué haces cuando pasas noches orando, noches en oración? después ¿no? no responde, te frustras. Sí, te ¿no? frustras, Puedes frustrarte. pero tú mencionaste algo importante. Estamos orando por la salud de un familiar, Ujú. por la salud de un amigo, por la salud de un ser querido que es importante para nosotros. ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué Dios no contesta? Como tú esperas que conteste. Quieres ¿no? que se sane, quieres que viva, Ujú. pero hay situaciones, yo así lo veo, hay situaciones que no voy a entender, que no voy a saber por qué. ¿Por qué los malos viven y por qué los buenos mueren? Ujú, ujú. ¿Por qué la persona que está haciendo una buena obra en la iglesia, que está haciendo una buena obra en la comunidad donde está, algo pasó, un accidente, algo sucedió, un asalto, lamentablemente la inseguridad, todo lo que puede pasar, ¿no? Y murió? Ujú. ¿Por qué? ¿Y por qué las personas que están haciendo las cosas mal, ahí está, como si nada? No sabemos. Dios en su momento nos va a decir, bueno, es por esto. Pero hay cosas que hay que aceptarlas, Fanny. Así es. 100%. Tal como son. Sí. Bueno, vamos a terminar con la siguiente pregunta. ¿Cómo sería tu vida si dependieras completamente de Dios? Sas. Algo bien. Sí, ¿no? Pues es como vivir, si queremos ir al cielo, tenemos que vivir como si ya estuviéramos en él. Definitivamente. Esa frase me gustó. Ujú. ¿Cómo Sí, sería sí. nuestra vida si dependiéramos completamente de Dios? Yo quiero que meditemos en eso. Tal vez no vamos vamos a tener respuestas diferentes o vamos a tener situaciones porque cada quien tiene una vida. Cada quien vive su vida, ahora sí, donde Dios nos la puso, ¿no? Y tenemos diferentes... Contextos. Pues, sí, también diferentes pruebas y la gente que nos ve también. Ujú. Pero estaría muy padre que la gente que nos ve pudiera escribir también, ¿no? Y estas preguntas que hacemos son también para ustedes. ¿Cómo sería tu vida si dependieras completamente de Dios? ¿Cómo sería la vida de nuestra familia? ¿Cómo sería esa luz que irradiaríamos a nuestro alrededor? Y no luz porque yo tengo luz, sino porque estoy dependiendo del que da esa luz, del que me otorga esa luz. Entonces yo creo que sería totalmente distinta. Habría algo firme. Ahora sí que como dice la Biblia, ahora sí que nuestra casa, nuestro Fundamento luz sobre la sería en la roca, ¿no? Gracias por acompañarnos, chicas. Bien. Gracias por hacer estas dos partes juntos y poder pues llegar a esta conclusión tan importante de acercarnos a Dios. Sí. Lo veíamos al principio, empezar mi día consagrado a Dios en la primera parte, y esta segunda parte nos dice que tenemos que pasar noches también, que tenemos que pasar tiempo de calidad
tiempo importante, no tiempo así nada más por pasar, no. Esporádico. Tiempo de calidad Para con Dios, poder porque superar las pruebas que vienen, Sí, porque no es fácil. Y la única manera en la que podemos No. atravesarlo es con Dios y estar Así es. dependiendo de Él. así es. Pues vamos a orar, ¿qué les parece? Claro. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, que tu morada está en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos muchas gracias por llegar a esta conclusión y por permitirnos tener este repaso de la lección. Permite que cada gente que pueda oírnos también pueda acercarse a ti, Señor, buscarte y sobre todo encontrarte, Señor. Cambiar su vida, cambiar sus prioridades y saber que tú eres el primer lugar. Que también, al igual que al iniciar el día, también podamos hacerlo al terminar ese día, consagrando siempre nuestra vida a ti, Padre. Amén. Quédate con nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Liz. Gracias, Fanny. Gracias. Muchas Nos vemos. gracias. Feliz tarde. La Bye. próxima. Hasta luego.